En esta lección veremos cómo realizar el presupuesto de un proyecto. Para ello, abrimos el ambiente presupuesto haciendo clic sobre el botón relativo en la zona inferior a la izquierda. Cuando se abre el ambiente presupuesto encontramos a la izquierda el documento de presupuesto y a la derecha tenemos el nivel 2D del modelo y la vista 3D. Para presupuestar un objeto es necesario, primero que nada, seleccionarlo, ya sea desde el nivel o desde la vista 3D. Hacer clic sobre la opción Abrir lista de precios. Elegir la lista de precios de referencia. Podremos abrir listados en formato DCF, es decir, formato de Primus, y también en formato BC3. En nuestro caso, elegimos abrir una lista de precios en formato DCF de la base de datos de edificios. Ahora en la lista de precios elegiremos la partida de precios relativa al objeto a presupuestar. En este caso, elegiremos un muro para cerramientos perimetrales. Ahora arrastramos la partida de precios sobre el texto envolvente o agregar a la derecha. Así se abrirá una ventana que nos permitirá elegir las categorías de dicha partida. Igualmente podremos añadirlas haciendo clic directamente en la opción Agregar. Aquí organizaremos el presupuesto en categorías. Por ejemplo, por plantas, por lo que será la cuarta planta, y por subcategorías, que harán referencia a el cerramiento, en este caso. De esta forma, creamos la estructura de nuestro presupuesto. Hacemos clic en Confirmar para abrir el editor del metapresupuesto y es aquí donde decidimos la estructura que se utilizará para medir el objeto seleccionado en base a la partida elegida anteriormente. Lo podemos hacer de forma manual, es decir, escribiendo la descripción, o utilizamos las variables para reconocer directamente la información del objeto en cuestión, como por ejemplo, queremos que aparezca a qué nivel pertenece este objeto. Y por último, podremos añadir aquí las dimensiones. Por ejemplo, podemos añadir la longitud y añadir una medida relativa a la altura. De esta forma, ya vemos el presupuesto actualizado y cómo se calcula, en este caso, los metros cuadrados de pared. Podemos añadir nuevas líneas de medición haciendo clic en el símbolo del más y elegir al interior de esta ventana con el lápiz cómo queremos medir el objeto en nuestro presupuesto. Por ejemplo, seleccionemos los objetos ventanas relativas a nuestro muro. De esta forma, añadimos las dimensiones de las eventuales ventanas ubicadas en dicho muro. Si hacemos clic en la opción más o menos, restaremos el valor calculado. Por otro lado, podemos hacer clic en la opción de modelos para abrir un modelo de línea de medición compilado en precedencia o los que vienen por defecto en el programa. En este caso, seleccionamos la superficie de paredes al neto de huecos y hacemos clic en aceptar. A este punto, ya hemos definido el criterio con el cual queremos medir las paredes, en particular los muros externos. Por lo tanto, podremos cerrar ya el editor del metapresupuesto. Ahora queremos medir y presupuestar todos los muros. ¿Qué tenemos que hacer? Para ello vamos a la caja Filtro de selección y en particular seleccionamos todas las envolventes que tengan una determinada característica. Por ejemplo, vamos a seleccionar las envolventes que tengan un espesor mayor o igual a 300 milímetros. Es decir, quiero presupuestar todos los muros perimetrales.
Visto que hemos hecho una subdivisión en categorías por planta, elegimos también el nivel de pertenencia del muro. Por ejemplo, la cuarta planta. Y confirmamos. Cuando aplicamos, se seleccionarán todos los muros pertenecientes a la cuarta planta que tengan 300 milímetros de espesor o más. Aquí vemos toda la lista de envolventes y a este punto hacemos clic sobre esta casilla de selección para aplicar el mismo criterio de medición y presupuestar todos los muros seleccionados en la cuarta planta. La misma cosa se puede hacer para el resto de los muros. Por lo tanto, siempre utilizando el filtro de selección, mantenemos el mismo filtro, pero modificamos la planta a la que pertenecen los muros. En este caso, seleccionamos los muros de esta tercera planta y aplicamos las modificaciones. Ahora, visto que estos muros corresponden a la tercera planta, debemos cambiar la categoría de estos muros. Por lo tanto, abrimos nuestra lista de precios, arrastramos y soltamos la misma partida que hemos utilizado anteriormente, añadimos la nueva categoría, la llamamos tercera planta, y como subcategoría utilizamos la misma de los cerramientos. Al aceptar, de esta forma, utilizando el mismo modelo de línea de medición, hemos medido y presupuestado los muros perimetrales de la tercera planta. Finalmente, tenemos que realizar el mismo procedimiento para realizar el presupuesto de los muros perimetrales del resto de las plantas. Una vez realizado el presupuesto de todos los muros externos, vamos a presupuestar la pintura interna del edificio. Para ello, podremos proceder de diferentes maneras. Podremos utilizar el filtro de selección, seleccionar uno a uno los envolventes o realizar una selección múltiple. En nuestro caso, seleccionaremos la entidad ambiente del dormitorio de esta planta. Luego, arrastramos y soltamos la partida de la lista de precios. En la ventana emergente seleccionamos la categoría correspondiente al nivel planta baja y creamos una subcategoría para la pintura. Luego, en el editor del metapresupuesto, elegimos el modelo de medición, superficie de las paredes al neto de huecos, por lo que el programa automáticamente añade las líneas de medición, en este caso, el perímetro por la altura, descontando eventuales ventanas, puertas y huecos de manera automática. Añadimos otra línea de medición haciendo clic en el símbolo más que usaremos en nuestro caso para medir la superficie del techo. De esta manera obtendremos el presupuesto de la pintura tanto de las paredes como del techo. Haciendo clic en cerrar, se calcula el presupuesto con la nueva estructura de medición. De la misma forma podemos proceder con el resto de los ambientes para calcular la pintura de la planta baja. Para ello, hacemos un rectángulo de selección y en el listado a la derecha seleccionamos la casilla para todos los ambientes. Este procedimiento se repite para todos los niveles del edificio. Por lo tanto, realizamos un rectángulo de selección en la planta primera. Con el filtro de entidad seleccionamos solo las entidades ambiente. Seleccionamos la partida relativa a la pintura. La arrastramos y soltamos en el navegador. Y en la categoría elegimos la planta primera y como subcategoría la pintura. Al aceptar pasamos ahora a la medición de la superficie de las paredes al neto de huecos y como lo hemos realizado anteriormente, añadimos una línea de medición que llamaremos techo, en la cual añadiremos la variable relativa a la superficie del techo. Y de esta forma hemos hecho la medición y el presupuesto de todos los ambientes de la primera planta. Repitiendo esta fórmula, haremos lo mismo para el resto de las plantas del edificio. Continuamos ahora con la medición y el presupuesto de otros elementos del proyecto. Por ejemplo, las ventanas.
Nos ayudamos como siempre del filtro de selección. Aquí seleccionamos las ventanas de planta baja. Y aplicamos. El siguiente paso es elegir la partida relativa a las ventanas dentro de nuestro cuadro de precios. También aquí podemos hacer una división por planta y la subcategoría la podemos llamar ventanas. Ahora indicamos cómo queremos medir las ventanas. En este caso hemos utilizado una partida en metros cuadrados, por lo tanto seleccionamos un modelo de medición con la superficie de la ventana. Aceptamos y de esta forma tenemos el presupuesto de las ventanas de la planta baja. De la misma forma, con el filtro de selección, podemos seleccionar las ventanas de la primera planta, confirmar, y también aquí elegimos la misma partida, pero ahora asociamos a una distinta categoría, esta vez a la primera planta y a la subcategoría ventanas. De la misma forma, es posible medir y presupuestar también las puertas, por lo que siempre utilizando el filtro de selección, en este caso elegimos el objeto puerta. Podemos filtrarlas por plantas a las que pertenecen. Empezamos como siempre desde la planta baja y aplicamos. De la misma forma elegimos la partida relativa a la puerta. Ahora le indicamos la categoría, en este caso planta baja, y añadimos la subcategoría puerta. También aquí tendremos la posibilidad de elegir una variable manualmente o uno de los modelos de medición que nos ofrece el programa. De la misma forma procedemos para el resto de las plantas. Veamos ahora cómo hacer la medición y el presupuesto del pavimento. También en este caso podremos realizar la misma división por categoría y subcategoría, pero por motivos de velocidad haremos un filtro de selección de los ambientes. De esta forma seleccionamos todos los ambientes de la estructura. A este punto asociamos una partida relativa al pavimento, por ejemplo un parqué. Eliminamos la asociación a la categoría. Elegimos un modelo de medición que calcule la superficie de los ambientes y de esta forma tenemos el presupuesto y la medición del pavimento. Como hemos visto, para cada objeto la realización de una fórmula es simple. Quiero calcular como un último objeto del edificio las barandillas. Por lo tanto, primero que nada las seleccionamos, abrimos nuestra lista de precios, seleccionamos la partida de interés. Aquí podremos crear una subcategoría. Elegimos un modelo de medición o lo creamos nosotros mismos, por ejemplo, utilizando la longitud de la barandilla como variable. En particular, vemos que la partida que hemos seleccionado va en función del peso. Por lo tanto, podremos añadir una variable usuario llamada incidencia kilogramos. Esta nueva variable la multiplicaremos por la longitud de la barandilla. Por ejemplo, 20 kilogramos por cada metro lineal. De esta forma haremos el presupuesto y mediremos esta barandilla y todas las barandillas del edificio.
Haciendo una selección múltiple, activamos el objeto barandilla y las presupuestamos todas. Obviamente debemos escribir el valor de la incidencia en kilogramos para cada una de ellas. O también podremos escribirlo al crear la variable usuario. Como último ejemplo, haremos el presupuesto y medición del terreno. Por lo tanto, seleccionamos el terreno como una única entidad. Luego, elegimos la partida de excavación de nuestra lista de precios. La arrastramos y soltamos al navegador. Creamos una nueva categoría de subcategoría, por ejemplo, excavación. Y a continuación elegimos si escribir las variables manualmente o utilizar los modelos de medición que ya vienen con el programa. Por ejemplo, en una primera fase queremos medir las excavaciones. Por lo tanto, elegimos una variable que será la del movimiento de tierras. Y en particular, queremos calcular el volumen de la excavación. De esta forma, tenemos el presupuesto de todas las excavaciones. Igualmente, así podremos también realizar el presupuesto de todos los elementos presentes en nuestro modelo, con el fin de realizar el presupuesto final de la obra. Una vez realizado el presupuesto, podremos exportarlo en diferentes formatos, como DCF, Word, Excel y BC3. Además, podremos imprimirlo o crear agrupaciones por categorías o subcategorías. De esta forma, hemos terminado el presupuesto de nuestro proyecto. Supongamos que una vez terminado el presupuesto, debemos hacer una modificación al proyecto, como por ejemplo añadir una ventana. Esto lo podemos hacer directamente desde aquí, por lo que añadimos una nueva ventana, por ejemplo en este muro. La selecciono, podremos seleccionar directamente una de estas partidas, pero al presupuestarla nos damos cuenta que las categorías no son correctas. Por lo tanto, elegimos en este sector de categorías por defecto las categorías y subcategorías correspondientes a esta nueva ventana. Por lo tanto, planta cuarta como categoría y como subcategoría ventana. Y luego hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre la partida y seleccionamos la opción Asignar categoría por defecto. Cuando asociamos un objeto a una categoría ya creada, particularmente se asocia a una partida del cuadro de precios. Podemos ver que aquí aparece el número. Vemos que no tiene ninguna supercategoría, que tiene una categoría 001 y una subcategoría 003. De igual manera será para el resto de los objetos presupuestados. Si, por ejemplo, selecciono esta puerta, vemos que pertenece a una categoría 003 y que tiene una subcategoría 004. Además, podremos transformar las categorías por defecto en categoría asignada a esta puerta. Para ello es necesario hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Configurar como categorías por defecto. A este punto, vemos cómo tenemos las categorías asignadas precedentemente a esta puerta. Finalmente, tenemos el presupuesto total, el presupuesto de cada categoría y de cada subcategoría. Una función muy importante es aquella de la integración con el software Primus, ya que ésta nos permite enriquecer el presupuesto con información realizada por otras personas. Para realizar esta integración, hacemos clic sobre la función de integración correspondiente y seleccionamos el programa Primus. De esta forma, el presupuesto se nos abrirá de manera automática en Primus y vamos a visualizar las partidas insertadas en Edificios de color gris, ya que estas no se podrán modificar. Tenemos la posibilidad, activando la pestaña de los datos generales, de modificar los capítulos y las categorías. Vemos que podemos modificar las categorías ya creadas en Edificios. Aparte, podemos añadir mediciones realizadas en otros presupuestos a nuestro proyecto. Simplemente arrastrándolas y soltándolas en nuestra hoja de trabajo.
A este punto cerramos Primus, aceptamos las modificaciones y al interior de edificios tendremos el presupuesto de Primus. Así podremos completar el presupuesto añadiendo otras mediciones realizadas con el software Primus.